amores, las he extrañado demasiado. No me he sentado a hacer un video de YouTube en literalmente casi un año. Para mí es mucho más sencillo crear contenido corto que sentarme a editar y hacer un video largo como este. Pero realmente sentí la necesidad de hacerlo porque han estado poniendo comentarios y preguntas muy interesantes en los videos anteriores y quería sentarme a hacer un video de respuestas sobre uno de sus comentarios. Aquí voy con la pregunta que creo que muchas de nosotras hemos tenido en algún momento y probablemente tú te has sentido identificada con esta situación también. Melissa dice: mi novio solo sigue a chicas muy voluptuosas en Instagram. Realmente siento mucha inseguridad y eso que él me ha dicho que le encanta que yo sea así natural como soy. Pero yo sé que le encantan las operadas con cuerpos exagerados y no estoy nada cerca de ser eso. Hasta he pensado en ahorrar para ponerme pechos, pero también sé que valgo más que sus gustos. Me siento incómoda al no saber si decirle que eso me genera molestia porque ya me lo ha dicho varias veces. Que antes sí le gustaban las mujeres así, pero que ahora le interesa más que solo curva. ¿A alguien le ha pasado? ¿Qué harían en mi caso? Melissa, amo esta pregunta y me siento totalmente identificada contigo. Es más, en mi reciente relación me pasó exactamente lo mismo. Y fue loquísimo porque no había tenido interacción con un hombre que explícitamente haya mostrado un interés desbordante por mujeres voluptuosas. Y cuando digo interés desbordante, es que no solo hacía follow a chicas de Instagram como en tu caso, sino que él comentaba sobre el cuerpo de otras mujeres que eran petit, que eran chiquis por adelante y chiquis por atrás, y siempre comentaba de una forma negativa en la cual aludía que no podrían encontrar el amor o no podrían ser calificadas como atractivas porque no tienen ese cuerpo que él considera atractivo. Y como en tu caso también, él, cuando yo escuchaba ese tipo de comentarios y yo lo encaraba y le decía: hey, pero mira, o sea, yo no tengo nada por delante. O sea, lo que tú consideras que es algo no atractivo en otra mujer es algo que yo tengo en este momento. Y él me decía cosas como las que tu enamorado te está diciendo, que no importa, que eso es algo que es superficial, que él está conmigo por otro tipo de motivos, bla, bla, bla. Y sí, probablemente es verdad. Y yo le creo y también le creo a tu enamorado. Yo hablé con él y le dije: mira, ¿sabes qué? No entiendo cómo es que tú sí tienes esa perspectiva y aún así estás conmigo. O sea, yo sé que obviamente nuestra relación va mucho más allá del físico y tú me quieres a mí y estás conmigo por quien yo soy, por lo que yo ofrezco, por quien yo represento as a whole, como una persona completa y como una pareja, ¿cierto? Pero me llena de inseguridad que tú realmente hagas ese tipo de comentarios sabiendo que estás describiendo a una mujer de manera derogativa y yo encajo en esa descripción. Cuando yo le encaré y le expliqué mis sentimientos, él obviamente cambió su actitud y dejó de hacer ese tipo de comentarios, pero es algo que realmente no se me podía ir de la cabeza. Y como yo hice un video también hablando de ese tema, lo voy a dejar por acá, me fue muy difícil poder continuar la relación con él y eventualmente terminó. Y quiero decir con este video es que no te quiero recomendar que termines con él en lo absoluto. Yo siento que este es un tema que se puede, como dijo Julie Jiménez, conversar. Es importante porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta del impacto que nuestras palabras pueden tener en otros. También las acciones, en este caso, hacer follow a chicas voluptuosas cuando tú no eres una y te crea inseguridad, ¿cierto? Conversarlo es una muy buena opción. Como dice Julie, no le exigiría el hecho de eliminar a las chicas que sigue porque te crea inseguridad, sino que simplemente le comuniques que es algo que te incomoda, es algo que quisieras que él no haga, y ver cómo reacciona, ¿cierto? Yo, como te cuento, en mi relación, él definitivamente cambió sus acciones y dejó de hacer ese tipo de comentarios porque sabía que me afectaba. Él no estaba criticando directamente mi cuerpo, pero al comentar cosas de alguien más que tenga un cuerpo similar al mío, básicamente es eso, ¿me entiendes? No fue la razón por la cual él y yo terminamos, para nada, pero sí fue algo que yo no lograba pasar, como que no lograba dejar ir, porque sentía que era algo
muy real para él. Y está bien. O sea, todos tenemos gustos diferentes. Y creo que el amor se trata de encontrar a alguien que comparta tus valores, que comparta una misión contigo, que comparta tu lifestyle. Obviamente también tiene que haber atracción física para que pueda mantener la llama del deseo vibrante a lo largo del tiempo, ¿cierto? Creo yo, en mi opinión, se trata de encontrar a alguien que te valore por quien tú eres. Es válido que él prefiera, que tenga una preferencia por un tipo de cuerpo específico, y en verdad eso no significa que no hayan otros hombres que aprecien un cuerpo contrario a lo que él valora. Yo entendí que no podía y no era mi deber cambiar su perspectiva, sus gustos, para que él encaje en mi vida. Si es que a él básicamente él prefiere o se siente atraído por otro tipo de cuerpo que yo no tengo, yo no puedo hacer nada contra eso, y simplemente me queda a mí elegir a un hombre que me valore y me quiera por quien yo soy y por lo que yo tengo que ofrecer. Entonces, sí, como te dije al inicio, yo no es que te esté recomendando terminar con él ni nada por el estilo, pero siento que simplemente no quiero que tú tomes la culpa, no quiero que tú sientas que tú eres el problema o que tú tienes que cambiar algo para adecuarte a él. Tú eres valiosa, eres una mujer increíble por quien eres tú en este momento, por dentro y por fuera. Tus boobies no son la razón por la cual alguien no te debería dar amor y atención completa. Por favor, quiero que tomes eso, lo internalices y que nunca se te salga de la cabeza, porque es totalmente verdad. Si no es él, vas a encontrar a alguien más que te va a valorar y amar por quien eres tú en este momento. Porque créeme, hay 800 personas afuera en este mundo que podrían dar la vida por ser como una mujer tan grandiosa como tú eres en este instante. Así que si es que ese hombre no valora lo que tú eres ahora, entonces lo mandamos a volar a otra parte, al tacho iba a decir, pero bueno, mejor a otra parte. Y eso fue lo que yo tomé de mi experiencia. Y ahora estoy saliendo con otro chico, y créeme, él ama mis small boobs. Y me encanta porque reforzó esa idea que yo tenía tan valiente en ese momento cuando estaba con el anterior, se llamaba Vinny el anterior. Yo sabía que Vinny no estaba atraído a mi pecho pequeño, por más que él sabe lo que yo represento en social media, mi movimiento, mi marca, que se trata de empoderar a las mujeres pequeñas, y él apoyaba en teoría toda esa misión, pero no en la práctica. Cuando eso se terminó y yo conocí a Dave, que es el que estoy ahorita saliendo con él, Dave me trató de una forma totalmente distinta. Y ahora yo aprecio bastante el hecho de no haberme culpado y sentido mal conmigo misma por no haber sido suficiente para Vinny. Yo ahora refuerzo la idea de que efectivamente hay hombres allá afuera que también son igual de grandiosos, igual de captivantes, de respetuosos, de leales, de chistosos, de amorosos, cariñosos, todo lo que tú estás buscando en una persona, también lo pueden ser, y además amar, apreciar y respetar tu cuerpo tal cual es. Así que no quiero que te rindas contigo misma, quiero que siempre lo tengas en mente y simplemente tal vez conversalo con él y ve si es que eso cambia las cosas. Y si no, siempre recuerda que eres valiosa y que no necesitas aprobación y que tal vez no sea el indicado. Tal vez estoy errada y no quiero que tomes una decisión en base a este video para nada, pero te comparto mi experiencia para que tú sepas lo que hay más allá de eso que estás viendo en este momento. Porque yo terminé con él y me dolió un montón, créeme, me dolió un montón. Pero ahora veo la situación con otros ojos y he vuelto a recordar que efectivamente hay hombres que te van a valorar porque eres tú completa, completita, con todo y small boobs que son también hermosas. Espero que este video te haya ayudado, espero que este video también haya inspirado a todos ustedes a recordar su valor y a nunca rendirse y seguir buscando a esa persona que te va a valorar por quien eres tú. Las quiero un montón, gracias por ver el video hasta aquí. Te veo en TikTok, te veo en Instagram, y un abrazo gigante digital a todos ustedes.
Las amo.